estos valores de aquí, ¿verdad? El alto que ahora de la zapata va a ser 0.65, 3 de ancho y mantendríamos los 15.32 de largo, ¿ya? Eso yo le dije al Inge y me dijo, sí, vamos a mantener los 15.32, ¿ya? Porque prácticamente es esa zapata la longitud que tiene en total. Por ejemplo, si tú te fijas este detalle de aquí, aquí se ve un poco borroso. No lo vamos a mostrar esta parte de aquí. Pero más o menos estas son las medidas. Ahora yo te entiendo que ahora en la excavación antes era 5, ¿verdad? Y prácticamente lo que el Inge me dijo que quería era que este 0.94 esté distribuido a ambos lados. Entonces eso también más o menos lo tenemos que adecuar de la siguiente manera. Por ejemplo, teníamos el terreno como tal, ¿verdad? Y ahora estábamos haciendo una excavación de zapatas en un inicio. A ver, por favor, me vas a disculpar. A un inicio estábamos haciendo para una base de 5 metros, ¿verdad? Que más o menos era de este estilo. Ahora Sí. nuestra base es de 3 metros, ¿ya? Entonces, bueno, le voy a quitar este color de aquí. Entonces, por tanto, el área no va a seguir siendo igual. Ahora vas a mantener por un alto, por una base de 3 simplemente vas a cambiar. Pero el alto ahora va a ser otro, ¿verdad? O sea, el alto va a seguir siendo el mismo. El alto no va a cambiar. Aquí y aquí es el mismo. Lo que va a cambiar es tu base. Va a mantenerse el alto y se va a mantener el largo. Va a seguir siendo de 15.32. Este va a ser el único valor que vas a hacer variar. Y el alto quizás ahora haciendo con la polilínea, como tú dices, vaya a cambiar un poco, ¿verdad? Entonces lo que yo te recomiendo dentro del plano que hagas, aquí por ejemplo, has debido acotar esta parte de aquí o en qué otro plano habrás acotado, quizás te salía otra medida que no tenía nada que ver. Donde yo te recomiendo que acotes es en este plano de aquí. Aquí si tú acotas, por ejemplo, va a ser 5, ¿verdad? Pero tenemos que intentar hacer que haya 0.94 en esta parte y 0.94 en esta otra parte, ¿verdad? Entonces, a ver, déjame ver si ya reaccionó. Sí, ya reaccionó. Aquí lo vamos a ver un poco más a detalle. Aunque Porque también a mí, la una verdad, preguntita. Hay que sí, presentar desde la parte como si fuera un proyecto como tecnología de materiales. Eso no entiendo también. sí, más o menos ese es el esquema. Va a tener una parte que se llama introducción, ¿verdad? Van a estar los objetivos generales, los objetivos específicos. De igual manera me van a mostrar el listado de ítems. Después me van a mostrar el análisis de precio unitario de cada ítem, porque eso lo han hecho con el INGE, antes glosado prácticamente el APU. Y después me tiene que mostrar sus cómputos métricos. Al final tiene que estar el diagrama de actividades, después el cronograma de actividades y en anexo sus planos. Más o menos ese es un esquema general del proyecto. Ya. ¿Ya? Es que otro de mis compañeros Auxi me dijo que ese 1532 no era el ancho, sino más bien era el largo del Claro, puente. es el Eso no largo. entiendo. Ah, no. 15.5 es lo que viene siendo el largo del puente, como aquí se ve, pero desde el estribo de la primera baranda. Por eso es que yo les dije que si nosotros acotamos esta parte, porque si tú te fijas, este es, ¿verdad? El neofreno, donde estás reposando realmente la viga es en esta parte de aquí. Entonces, si nosotros acotamos directamente esto, prácticamente viene siendo un largo de 18,60, ¿verdad? Pero se Sí. considera el inicio del puente desde la primera baranda. Por eso es que se dice de que la longitud del puente y en los detalles originales del plano, que es de 15,5. Por eso es que se mantiene ese valor. Y el 1532 sale de este detalle. Que bueno, nosotros ya dijimos de que este detalle es exagerado y está mal, ¿verdad? O sea, prácticamente estamos modificando esta longitud de 5 a 3, este alto de 1,3 a 0,65, ¿verdad? Y lo que queremos conseguir ahora es de que haya una equidistancia entre esto, que prácticamente el estribo esté adecuado a la mitad, tal que haya una distancia de alerón de la zapata del lado derecho de 1,7 y aquí también de 1,7, por ejemplo, ¿no? Esto quizás va a subir a 2 y esto, sí, pues, si tú te fijas, esto va a subir a 2 y este va a bajar a 2 también, porque si aquí estamos subiendo 30 centímetros, aquí va a bajar 30, pero tenemos que hacer eso
con este detalle de aquí. Donde si tú te fijas, a ver, voy a agarrar mi calculadorita. Aquí tenemos en total un diámetro o una longitud de 3, ¿verdad? Más o menos lo voy a dividir esto, si es que me permite. Y te voy a mostrar dentro de un Excel también. Discúlpenme estito. Aquí, por ejemplo. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a partirlo en dos la pantalla. Aquí, por ejemplo, viendo el AutoCAD, ¿qué tenemos? Tenemos un largo de 3, ¿verdad? Después que tenemos este lado, 1.42. Después aquí tenemos 0.64 y aquí tenemos lo que viene siendo 0.94. Tenemos que conseguir, este se va a mantener como constante, ¿ya? Solamente este valor va a ir recorriendo, cosa de que si yo quiero tener 1.40 este lado, también quiero tener 1.40 este lado. ¿Qué tan desfasado tiene que estar de este lado, verdad? Tenemos que conseguir que el alerón de este lado esté a la misma distancia de este alerón de este otro lado, ¿no? Entonces, si tú te fijas, podemos hacer más o menos unas de esta, un poco más o menos tanteando, en la que si tenemos 1.42 más 0.64, ¿qué valor vamos a tener? Tenemos 2,06 a este lado y aquí tenemos 0.94. ¿Podría subir cuánto? 0.94, esto de aquí, más, yo le voy a aumentar 0.10 de momento, para ver, ¿verdad? Y entonces este sería restarle ese valor. Entonces, ¿ves cómo se van acercando más o menos los valores? Entonces, a este, por ejemplo, vamos a hacer esto. Entre 1.32 y 1.04 hay una diferencia de 0.28. Entonces, si yo quiero que esté a la mitad ahora, ¿qué voy a hacer? Le voy a aumentar a este 0.14. Y a este le voy a restar 0.14. Y entonces ahí tengo la misma distancia. Entonces, cuando yo esté a 1.18 del alerón izquierdo, van a estar los 0.64 y aquí también va a haber 1.18. ¿Y cómo corroboramos eso? Vamos a sacar esto, más esto, más esto. Y me tiene que dar la longitud de 3, que es la base total. Ahí no nos estamos perdiendo para nada. No sé si me dejé entender. Ah, sí, eso sí le entiendo, Pablo. Mi duda era, digamos, si yo quiero hacer la excavación. Sí, discúlpame, me fui para otro lado, pero esta duda igual es para que todos la tengan en general, ¿ya? Porque me van a decir, ¿y cuál es ahora la longitud del alerón izquierdo y la del alerón derecho? Ya. Ahora, tú lo que me dijiste era, ¿verdad? De que el plano está mal acotado, ¿no ve? O sea, si yo acoto, digamos, ¿o en qué plano has acotado tú Bueno, yo para quería sacar el hacerlo con polilínea? había más abajo como un dibujo parecido. Dentro del modelo, Ajá. a ver, vamos a ver. Y mi duda Ah, era, uno que está en blanco y negro. sí, y mi duda era, ¿por qué, digamos, el ancho tiene que ser 15,32 si al menos, si el ancho de la vía al menos es 4 metros? No entiendo, ¿por qué por 15? Eso no entiendo. Eso mismo yo, por ejemplo, en los detalles del plano, mira, por ejemplo, este plano yo lo saqué del SICOES, como lo saben, y yo lo dije. Quizás yo al dibujar y hacer un esquema básico me di cuenta de que no tiene mucho sentido, ¿verdad? Incluso si nosotros nos ponemos a analizar, este valor de 7 parece más coherente, ¿verdad? Porque mira, Sí, entiendo, si nosotros nos venimos aquí al Paint, por ejemplo, sí, ahí ¿qué es lo que tendría más o menos viendo de un corte? Más o menos tendríamos esta zapata, ¿verdad? Después aquí, ¿qué tendríamos? Tendríamos los estribos, ¿verdad? Después esto tiene una longitud igual que es de 5.32 metros. Y aquí prácticamente están estos apoyos de aquí. Ahora, esto en realidad, según nos dice el plano, es 15.32. Pero la verdad es de que parece un dato exagerado, o sea, no concuerda. ¿Por qué? Porque incluso si estaríamos considerando como 15.32, lo voy a dibujar un poquito más grande. Si estuviéramos considerando como 15.32 más o menos a escala, sería algo así, ¿verdad? Y nuestro puentecito sería algo así, nada más. Ahora, aquí entra esa controversia, o sea, ¿por qué la zapata es tan amplia, tan grande,
si mi puentecito es de 4 metros? Mira, creo que yo te puedo dar una respuesta semejante. Creo que del lugar donde se está haciendo el puente estaban extrayendo material pétreo para hacer el agregado para el hormigón. Entonces, como que se fue erosionando con el tiempo y se intentó colocar una zapata de estas dimensiones, de esta longitud, simplemente sobredimensionado para evitar posibles daños futuros. Pero de todas maneras, como no tenemos ese detalle nosotros, simplemente intenté buscarle un porqué, yo por mi parte. Eso es lo que te podrías responder. Podríamos manejar un valor menor. Si tenemos un ancho de vía, en realidad de lo que viene siendo, vamos a partir de eso. Por ejemplo, nuestro ancho de vía es de 4 metros, ¿verdad? Aquí son 2 metros, aquí son 2 metros. Después aquí tenemos el barandado, que es de 0.65, que eso ya lo sabemos, y aquí de 0.65. Después aquí tenemos nuestras barandas, ¿verdad? Hasta aquí todo bien. Después aquí vienen los neofrenos, ¿verdad? Así dibujándolo bien bonito. Sí. Después más o menos te das cuenta aquí de que, a ver, vamos a ver este detalle de aquí. Por ejemplo, si tú te fijas, el neofreno, o bueno, donde vas a posar la viga, porque el neofreno no estamos considerando, más o menos se coloca al centro de esta parte de aquí. ¿Qué te quiero decir? No nos vamos a basar tanto en estas dimensiones, pero mira, yo te digo, todo esto es 2.45. ¿Y esto a cuánto está? 1.45. 1.45 más 1.45 es 2, no es 2.45. Debería estar este neofreno a la mitad. No sé por qué no han considerado eso. La idea es que sea simétrico a ambos lados. Pero bueno, lo que nosotros vamos a considerar es de que, por ejemplo, si está siendo apoyada la viga aquí, aquí tiene que haber una distancia y esta tiene que ser otra distancia igual más o menos, ¿verdad? Y aquí ya va a estar más o menos nuestra sillita viendo de costado y de igual manera aquí va a estar nuestra sillita viendo de costado. Y si tú te fijas, más o menos el ancho del estribo tiene que ser un poquito más que el de la vía. Por eso es que aquí se estaba considerando el ancho de la vía de 2 metros y se estaba considerando prácticamente el ancho de los estribos de 5.32. Como te digo, tiene que ser un poco más anchito que el ancho del camino, ¿ya? Entonces, más o menos, el dibujo de los estribos sería algo así, ¿verdad? Considerando Sí. que aquí viene... ¿Sí? Pero, ¿y la viga? Esto es, pues, o sea, más o menos solo te quise detallar esto de la sillita y dónde está apoyado. Esta es la viga prácticamente. O sea, yo lo hice así cuadradito, pero está esquematizado como que es la viga. ¿La sillita y la viga son diferentes, o estoy mal? Claro, la sillita y la viga. Por ejemplo, la silla simplemente es este detalle de aquí, que lo vamos a ver, por ejemplo, de esta manera, ¿verdad? De esta manera se ve en lateral. Y prácticamente lo que nosotros tenemos es una silla así alargada. Exacto, sí, sí. Ya, más o menos, ¿verdad? Y por aquí, ¿verdad? Entonces más o menos sería esto. Y aquí está prácticamente uno de los neofrenos, Sí. o sea que no estamos considerando, ¿verdad? Pero aquí se va a apoyar uno y aquí se va a apoyar otro. Y aquí encima va a ir la viga, prácticamente, ¿no? Ah, ya. Entonces más o menos un esquema que tendríamos nosotros sería más o menos así. Déjame ilustrarte un poquito mejor, ¿ya? Más o menos tendríamos esto a un lado y tendríamos también lo mismo al otro lado, ¿verdad? Si tú te das cuenta, más o menos esto es lo que nosotros tendríamos, ¿verdad? Y la viga vendría más o menos ya por esta parte, algo así, ¿no? Discúlpame que esté un poco mal el dibujo, pero más o menos ese sería el esquema, por así decirlo. Se entiende, pero... Lo volteé al revés incluso, vas a disculpar. Esto aquí, control C, control V. Esto lo vamos a girar de esta manera, no. Ahí está, perfecto. Ahí está, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a tener la viga apoyada aquí y después vamos a tener la viga apoyada aquí de igual manera, ¿verdad? Por eso es que te digo de que la sillita está un poco sobresalida. Y ahora, por ejemplo, el ancho de camino va a ser el mismo que va a estar sobre las vigas, pero esta sillita tiene que estar un poco desfasada. ¿Para qué? Porque, por ejemplo, ahora la sección va a ser la siguiente. Tenemos 3 diafragmas más o menos, ¿verdad? Tenemos diafragmas que están en la parte de adentro, que estos igual vamos a mandar a hormigonar, estos de aquí. Y también, como el Inge dijo, vamos a tener 5 diafragmas directamente, porque vamos a tener ahora ya también, ¿sí? Perdón.
¿Será que me lo puede detallar? Me ubico hasta la viga, digamos. Solo vamos a poner dos vigas. Sí, 2 vigas van a ser, simplemente dos Encima de vigas. la Encima de viga esas 2 vigas, le ponemos la... ¿Cómo se llama? Encima de la viga recién le ponemos, ¿no ve? ¿Cómo se llama? la losa. Vamos a vaciar la losa de calzada. Y los diafragmas, no entiendo en qué parte entran eso, no entiendo. Ya, a ver, pues yo tampoco no entiendo muy bien, hermano, porque yo no sé mucho de puentes, recién estoy entrando en ese ámbito, como les digo, pero según he estado averiguando y curioseando un poco, lo que viene siendo el diafragma es más o menos el siguiente. Si nosotros tenemos más o menos el esquema de un puente regularcito, el diafragma se coloca para hacer como que un soporte extra. ¿Ya? Generalmente el diafragma se coloca para longitudes de puentes mayores a 20 metros y en casos, por así decirlo, excepcionales para 15 metros, ¿no? Si es que este puente va a tener una gran circulación vehicular. Entonces, en ese caso, la funcionalidad de los diafragmas es un refuerzo extra que va a evitar la torsión del puente o que éste se desbarate a un costado. Porque si te fijas, lo más común cuando ven un puente es que también tenga un apoyo, un refuerzo en el medio, ¿verdad? Pero como no estamos considerando un apoyo al medio, entonces vamos a colocar estas vigas de diafragma, que más o menos se hormigonan, si más o menos has visto la vista transversal, más o menos estas son nuestras vigas, ¿verdad? Estas son nuestras vigas. Sí. Vamos a intentar jugarlos aquí, sí. Me vas a disculpar si no me sale tan bien. Ya, entonces pues aquí está prácticamente lo que viene siendo el lomo de pez, si no me equivoco, y aquí es prácticamente lo que nos dice el diafragma, ¿verdad? Este es el detalle del diafragma, es todo este hormigonado de aquí, pero prácticamente es este detalle para ser precisos. ¿Dónde estaba? Teníamos una vista en planta, ¿verdad? No me acuerdo dónde estaba esa vista. Creo que estaba aquí, exactamente por aquí. Si tú te fijas, este más o menos es el esquema del diafragma, donde vamos a tener separados, según nos dice, cada 6 metros, ¿verdad? Entonces vamos a tener cada 6 metros, así como te digo, más o menos este esquema. Son como cajitas, o sea, como las cajitas de zapato, porque si tú te fijas más o menos esta parte de aquí, es como una cajita simplemente, que es como un refuerzo. A Pero ese ver, diafragma es un poco... va encima de la viga. Sí, Eso quiero no, saber. debajo de la viga, va entre las vigas prácticamente. A ver, déjame ver, va justamente por aquí, va debajo Ah, une de las la losa de vigas. calzado. Sí, va junto dentro de las vigas, va debajo de la losa de calzada, no puede ir encima. Por eso, como te digo, es como si, por ejemplo, este fuera mi ancho de vía, ¿verdad? Y más o menos las vigas, olvídate de estas vigas, ya, las principales, es como si le diera este detallito. Es como si lo volviera una cajita de zapato, que si tú lo ves desde abajo, lo vas a ver así, lo vas a ver como una cajita de zapato, ¿verdad? Y esto está, por así decirlo, más hundido y esto está más arriba. Es como una cajita, prácticamente. Si tú te fijas, el detalle más o menos es igual, ¿verdad? Esa confusión había, ¿dónde iban las vigas de diafragma? Justamente van debajo de la losa de calzada. Aquí te fijas, por ejemplo, aquí dice diafragma, en uno de estos nos decían los diafragmas. No me acuerdo en cuál, pero esto es prácticamente, ¿ya? Ya. Es ese hormigonado que se hace entre las vigas. Y por ejemplo, tienes también hormigonado de los diafragmas laterales. Por eso, como te digo, aquí sobra. En el detalle de nuestro plano, por lo general tendríamos 3 vigas laterales igual, o sea, 3 diafragmas laterales. Si tú te fijas aquí, más o menos está esa cajita de la que yo te estaba hablando ahorita, ¿verdad? Porque estos se consideran como diafragmas laterales. Lo que vamos a hacer nosotros va a ser solo uno en todo el costado de la izquierda y en todo el costado de la derecha. No vamos a tener 3 diafragmas laterales, vamos a tener en total 5. Ya. 2 laterales, que esos laterales van a venir aquí. Uno aquí, otro aquí y los otros 3 que van a ir distribuidos a lo largo de nuestro puente, ¿verdad? Como lo vimos en el detalle, cada 6 metros. Aquí están los diafragmas. Eso sería para los diafragmas. O sea que van a ser 3 espacios o 5 espacios, no entiendo. Claro, son 3 espacios. A ver, mira, te lo voy a mostrar en vista en planta. Este es un hormigonado
del diafragma desde planta, ¿verdad? Y aquí me dice de que tiene un largo de 6 metros, ¿verdad? Sí, sí. Y ahora, ¿de cuánto era prácticamente el largo de la vía que yo te había mostrado hace rato? 18,6, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Entonces, si multiplicas 3 por 6 es 18. Te va a sobrar prácticamente, entonces son 3 hormigonados de diafragmas que tenemos que hacer nosotros, ¿ya? Ya. Y los otros 2 extras, o sea, estos los 3 que van justamente debajo de la losa de calzado, ¿verdad? Cada 6 metros vas a tener un hormigonado para los diafragmas. Y ahora los laterales, que vas a tener 2, uno a cada largo, desde inicio de la viga hasta el otro final de la viga, uno al lado izquierdo y otro al lado derecho, Y el eso cual va a empezar. tiene fierros también. Es como un armado, creo. Claro, tiene un armado, pero como te digo, como la viga ya es preesforzada, me imagino que simplemente por criterio mío se colocará donde está el momento flector máximo, ¿no? Que prácticamente tenemos que tener un deslizamiento a la mitad de la viga como valor mínimo. Me imagino que solo será ese acero de refuerzo que no tiene mucha importancia, porque como te digo, más es para evitar la torsión, ¿verdad? No es para el corte, porque esa es la finalidad con la que se coloca el acero de refuerzo, ¿verdad? Ya, sí está bien. Ahora, Oxy, las dimensiones reales de la viga, ¿cuáles son? Porque habían dos y igual teníamos dudas de eso. Bueno, generalmente aquí hay varios detalles, ¿verdad? De las vías. Una dice de 1,2, pero al hormigonar a veces, o al acotar puede que no te salga. Pero, a ver, vamos a ver un detalle. Las que yo consideré en el plano, vamos a revisar. Yo les mandé como 3 detalles de diferentes vigas que prácticamente solamente tenían aquí el encordado de alambre que se hacía. Si te fijas, todas tienen la misma dimensión, pero de todas maneras podemos volver a acotar. A ver, por ejemplo, este mide aquí 0,50, que viene siendo 50 centímetros. Me imagino que este de aquí será lo mismo. 25. Ay, 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 A aquí nosotros nos está la salía eso. basura. ¿Cómo? 25 nos salía eso también. Y ahí dudábamos ya. Sí, no hagan sí, pueden hacer de cualquiera de estos dos, porque es el mismo, la viga es simétrica, solamente les coloqué 3 diferentes detalles, ese fue mi error, y no haberles especificado, ¿ya? Entonces tú puedes sacar aquí con la polilínea el área, ¿no ve? Tranquilito, y luego lo multipliques por el largo, que ya sabes que es de 18,6, porque esa es prácticamente la longitud de la viga, ¿no ve? Y ahora, por ejemplo, este es el criterio base para que me entiendas. Si tú multiplicas esta longitud por 15,5, te va a faltar espacio para los diafragmas, ¿verdad? Sí, porque era 16. Y porque 3 por 6 es 18. Cada 6 metros tenemos diafragmas. Ah, sí. Entonces, esto es 15. Van a faltar diafragmas, ¿no ve? Entonces, ahí ya te pones a pensar un poquito que los diafragmas van de la mano de las vigas. Y como el Inge dijo el otro día, simplemente es un refuerzo que se coloca. O sea, esos diafragmas son un refuerzo extra que se coloca debajo de la losa de calzado. ¿Ya? Entonces tú con la polilínea me lo puedes sacar tranquilito el área de todo esto y multiplicarlo por 18,6, que es la longitud de la pica. ¿Ya? Ya está bien, vamos. Ya. Ahora, por ejemplo, para lo que viene siendo la excavación, ahí como te digo, yo te entiendo que, bueno, ahora estemos considerando estas longitudes comerciales y más bien ya hemos sacado estos datitos que yo igual ahorita lo he hecho a mi modo, pero se entiende, ¿verdad? A 1,18 metros de aquí vamos a colocar la mitad y a 1,18 metros de aquí también va a estar esta mitad, ¿verdad? Entonces ya hemos aclarado otras dudas respecto a los estribos y bueno, lo que te podría decir para guiarte ahora sería que, bueno, intentes dibujar en este plano, mira, en este plano de aquí, eh, por ejemplo, qué sé yo, vamos a intentar hacer algo, ¿ya? Por ejemplo, yo me doy un punto arbitrario, por ejemplo, por aquí,
Y de aquí yo voy a agarrar perpendicular y yo voy a decir de que de aquí a aquí me mida 1,5. No, pues en realidad, ¿cuánto sería? A ver. O si lo podemos volver a dibujar nosotros en AutoCAD y con eso trabajar. También lo pueden hacer, por mí no hay ningún problema, pero la cosa es el terreno, cómo van a sacar, si este es el original, por así decirlo. Con copy-paste. Y ya sé por qué han tenido el problema. También lo puedes hacer, claro, por mí no hay ningún problema. La cosa es que todos manejen las mismas dimensiones. Y ahora sé por qué han tenido el problema aquí, porque aquí está midiendo 5, pero cuando yo dibujo una línea, aquí me sale 25. Y he tenido ese problema con las escalas. ¿Ves? Si tú te fijas, mira, voy a dibujar la línea de nuevo. Aquí, por ejemplo, me sale 25 unidades. Prácticamente lo estoy multiplicando en 5, ¿verdad? Sí, no está escalado, eso es... Sí, pues estos planos mira, para que te des cuenta qué cosa, de qué tipo de trabajo suben al SICOES, digamos. Claro que de aquí tú tienes la longitud real, pero prácticamente esta es la escala, ¿no ve? O sea, te está diciendo de que en el papel mide 5, pero que en el dibujo mide 25. O sea, en la realidad mide 5, pero en el dibujo mide 25. Entonces, si tú divides 5 entre 25, ¿qué te va a dar? 5 por 100 es escala 1. No, a ver, espera, creo que estoy mal. Escala 1/200 dice que es esto. Si tú divides 5, o sea, tienes que dividir la longitud real sobre la longitud virtual, ¿verdad? Entonces 5 sobre 25 es 5. Y tienes que multiplicar por 100, creo, para tener por mes o algo así, y saldría 1/500 en realidad, no sería escala 1/200. Quizás esté mal en ese detalle, pero lo que podrías hacer tú sería usar esto como base, o si quieres le haces un copy-page, ¿no? Como tú me dices, y simplemente a partir de aquí, con el terreno, tú intentas dibujar 3 metros aquí, después 0,65, ¿verdad? Porque es lo que es. Después 1,18, desde aquí otro 1,18 y subes. ¿Pero qué te va a regir eso? Esto de aquí, el estribo, la sillita. Porque sabes ahora de que eso mides realmente 6,34, ¿verdad? Hemos denotado de que esta longitud mide 6,34, ¿verdad? ¿Dónde estaba? Vamos a acotar todo esto. Aquí, ¿verdad? 6,35, creo que ahorita lo he hecho mal. Pero sabes de que ahora este va a ser el alto verdadero de tu estribo, porque estamos modificando eso, ¿verdad? No sé si me has entendido. Sí, está bien, Ausi. Entonces Ya, no entonces, podemos volver a hacer un plano bien escalado y trabajar en base a eso porque otros de mis compañeros no están trabajando así, digamos. Otros se han hecho imprimir el plano y con reglita están calculando y otros datos han sacado. Por eso ya eso, queríamos hablar con usted. sí, eso también, la verdad, yo lo intenté adecuar lo más rápido que pude para presentar los planos, pero bueno, trabajando todos con las mismas medidas no hay ningún problema. Bueno, también el Inge dijo de que aunque en un solo plano podían estar los tres, no importa la escala, dijo, lo único que quiero que esté bien son las medidas reales o las verdaderas, porque en el plano tiene que decir 0,6 y en sus cómputos métricos también tiene que decir 0,6, ¿verdad? Esa más o menos es la idea que nosotros queremos tener. Me voy a dar el tiempo y aunque no esté escalado, con que esté acotado ya se puede calcular, ¿verdad? Solamente tendría que estar acotado y no siempre guiarnos por lo que es la polilínea y hacer por áreas, pero no tenemos otra. Y ahora, como el Inge nos dijo, por ejemplo, si queremos sacar esta parte de aquí, hay que sacar una base promedio, ¿verdad? Que prácticamente simplemente es medir lo que viene siendo esta base de aquí arriba, la inclinada, por otra base promedio, que eso lo hicimos el día viernes, ¿no? Es prácticamente esto menos esto dividido entre 2 y esa sería la base, ¿no? No estabas el viernes. La entrega AUSI del proyecto va a ser de aquí a una semana más o menos porque como no tenemos un formato para ir avanzando también la teoría, yo decía, quería preguntarle también eso porque para ir avanzando. El día de mañana les voy a presentar un formato base y yo también al Inge ya le platiqué de eso, solamente que
faltaban algunos detalles por corregir, pero va a ser más o menos así como yo te digo, y lo vamos a anotar aquí para que más o menos ya estén avanzando como tú me dices, porque sé que quizás muchos están con esa duda. Primero me van a tener una introducción, más o menos de cuál es el objetivo, o sea, por qué estamos haciendo este proyecto, cuál es la finalidad, ¿no? Que más o menos la finalidad es intentar acomodar las actividades para intentar emplear con un cierto número de obreros la ejecución de esta obra, que es la construcción de un puente de hormigón de vigas preesforzadas de 15.5 metros en un tiempo dado, ¿no? Porque bueno, nosotros vamos a decir, con las precedencias y todo ya que tienen, no sé si tienes el dato, ¿en cuánto tiempo tienen que acabar? ¿O todavía no se sabe? Más o menos. ¿Más o menos cuánto es? ¿Un mes y medio? Yo a lo que estaba calculando, con las dudas todavía de que si se iba a excavar a 15 metros, no sé si voy a usar maquinaria. Mm, quizás vayamos a usar, pero directamente vamos a tener los costos. Pero si vamos a Y bajar el ese valor, precio, porque como el tú dices, precio ¿no? Y me has se dicho no es dispara. coherente, ¿cuántos días? No los días, sino que el precio se dispara si usamos maquinaria tan solo para hacer una Obvio, pues excavación. no. Y el hormigón No, sobre obvio, todo. eso, claro, eso no importa. Yo te pregunto, ¿cuántos días? Los días es lo que más me importa a mí. A ver, aquí lo tengo, dame un segundito. Más o menos Un son, cálculo así, aquí lo tengo. El rendimiento. Aquí son más o menos 121 días. ya 4 meses, más o menos. Uy, es mucho. Pero bueno, es un valor asemejado, ¿no? Entonces ustedes en la introducción me van a decir, para concluir el proyecto, la elaboración del puente en obra para 121 días con una cantidad de obreros, porque vamos a hacer con una cantidad de obreros, entonces vamos a trabajar bajo las siguientes condiciones, o sea, ¿qué es prácticamente lo que va a ser del proyecto? Esa es la introducción, ¿ya? Después vamos a tener los objetivos. Este prácticamente me va a englobar el objetivo, este de aquí que va a ser el objetivo específico, digo, el objetivo general. ¿Qué es lo que queremos con este puente? Quizás, no sé, aumentar la cantidad de vehículos, quizás es necesario porque no había mucho transporte, igual lo que incluye en nuestra materia, que es prácticamente seguir las precedencias de las actividades y concluir, ¿no? De la siguiente manera, exactamente. Y ahora, el objetivo o los objetivos específicos, y aquí es donde muchos fallan, es prácticamente en decir cómo vas a concluir tu objetivo general, ¿verdad? Si nuestro objetivo general, por ejemplo, es cosechar papa, ¿qué hacemos para cosechar papa? Sembramos, ¿no? Preparamos la tierra un año antes, tenemos que sembrar cebada, tenemos que hacer descansar la tierra un año, después plantar algo más sencillo. ¿Cómo consigues tu objetivo general? Vienen siendo los objetivos específicos, ¿ya? Después de eso, lo que más o menos yo quisiera que tengan es el listado de ítems en el siguiente formato más o menos, porque sé de que el INGE les dio por letras, ¿verdad? El INGE lo que hizo fue darles, esto lo vamos a borrar, más o menos les dio por letras, ¿verdad? La actividad A son 3 días, por ejemplo, ¿no ves? Después la actividad B son 6 días, por ejemplo, ¿verdad? Pero después sabemos de que la actividad A es la instalación de faenas, ¿verdad? Después sabemos de que la actividad B es el replanteo y trazado, ¿verdad? Pero ahora, ¿cómo vamos a ordenar nosotros? Ítem 1, ítem 2, ítem 3, ítem 4. Y ahora, dentro del listado de ítems, yo quiero que me coloquen aquí número de ítem. Después me van a colocar unidad, descripción. Simplemente esos 3 datos, más o menos, ¿no? Porque Sí, quiero que me nosotros ya digan lo tenemos, número o le 1. puedo mostrar. ¿Cómo? Ya lo tenemos, ya hemos hecho, o le podemos mostrar en Excel, le estamos haciendo. ¿Tú lo hiciste o el INGE les dijo? Como lo que han avanzado, lo que hemos avanzado en clases, así lo hice. No sé si estará bien. Ya hemos Ah, ya. aplicado. Ya, perfecto. Entonces manejen ese formato, ¿ya? Entonces en el listado de ítems, eso quiero que me tengan. Entonces ustedes ya saben el formato, ¿ya? Me vas a disculpar ahí. Después del listado de ítems va a venir el análisis de precios unitarios, ¿ya?
donde tú de cada ítem me vas a desglosar, porque lo vamos a ver recién el martes, que prácticamente la mano de obra viene siendo el 6%. Después tenemos el IVA, el IT, el IVA que es el 13%. El Sí, IT una que viene preguntita. siendo... ¿Ya? Dime. En el listado de ítems, ¿no sería luego los cómputos métricos? No. Prácticamente me tienes que mostrar los sapos. O el Inge les dijo que iba a ser en ese orden. No. Le estoy preguntando. No, son los sapos. Porque después del listado de ítems, a ver, si no me estoy equivocando, déjame ver mi proyecto que yo hice para tener algo un poco más, ¿no? Aquí está introducción, objetivo, lista de ítems, aquí está mi listado de ítems. Y justamente después de eso tiene que estar el app. Es necesario que esté el app. Porque después del análisis de precios unitarios, recién sacas el valor para meter a tu cómputo métrico, ¿verdad? Ya. Más o menos tiene que estar en ese orden correlativo, ¿ya? Por eso es que después del listado de ítems tiene que estar el APU. Y después del APU, recién me vas a colocar aquí lo que vienen siendo los cómputos métricos, ¿ya? En el, hay Después un del... formatito, si no ven cómputos métricos, largo, ancho, parcial, ¿se acuerda? Sí, Ahora mi duda es, la excavación, por ejemplo, es irregular. El estribo también sí. es irregular. ¿Qué voy a poner en Sí. largo, alto? Eso igual tengo duda. Pero para el estribo tú vas a hacer lo que el Inge nos dijo, pues. Mira, aquí está el ancho, aquí está el alto y aquí está el largo. El alto sabemos de que es de 6.34, ¿verdad? Ajá. Después sabemos de que ahora el largo 15.30, no, 5.32, ¿verdad? Porque ese es No, más o menos el ancho del estribo, 15.32. ¿verdad? No, 5.32 es el estribo, no es la zapata. Ya. Es 5.30, es el estribo de esto, de este detalle de aquí, no es de la zapata. 5.30. Y ahora, por ejemplo, el ancho, ahí es donde tú me estás diciendo que es irregular, ¿verdad? No me Porque he dicho estamos aquí, viendo esta forma de aquí, ¿no ve? sí, Tú me chuequito. estás diciendo. Ya, ahora vamos a hacer lo que el Inge nos dijo. Vamos a considerar, mira, esta base es de 0.64 y esta otra de aquí es de 0.25. Vamos a sacar una base promedio. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agarrar 0.64 más 0.25. Entonces, este sería mi ancho promedio. Entonces, este va a ser este valor de aquí. Eso es lo que dijo el Inge, porque él dijo, quiero ver ancho, alto y largo, necesariamente, y así es como se hace, me dijo. Yo no sabía, y yo le dije igual, muchas gracias, no sabía pues prácticamente que esto se hacía, pero Y para la esto es lo que excavación del quiere que... tubo, ¿no? Ahora, para la excavación, más bien ahí en tu alto puedes sacar un promedio. Mira, en este caso, por ejemplo, el ancho era el irregular, ¿verdad? Pero ahora, por ejemplo, yo sé que quizás tú tienes lo siguiente. Vas a tener ahora tu ancho y tu largo como uno solo, ¿verdad? Ahora esto va a ser 3 y esto sigamos manteniendo 15.32 solo por fines académicos y de explicar, ¿ya? Ya sabemos de que este quizás ahora sea 8 o quizás sea 9, ¿Va ¿ya? a variar? Vamos a hacer variar porque no podemos hacer excavar 15 metros cúbicos a mano, ¿ya? Exactamente, sí. La idea es que se haga a mano. Vamos a ver dibujando en el plano qué es lo que se va a hacer, ¿ya? Pero vamos a mantener ahorita, como lo estás grabando, más o menos esto se va a aprovechar 15.32, ¿ya? Entonces, como ahora tu ancho, tu largo son regulares, ahora tu alto puede ser así, ¿verdad? Más o menos así, qué sé yo. ¿Lo ves? Esa era mi duda. Ahora, puedes hacer lo mismo, es irregular. Obviamente, mira, si vemos el detalle exacto del plano, si tú lo haces a un margen, qué sé yo, un poco exagerado, aquí igual tendrías más o menos un trapecio, ¿verdad? De aquí tienes más o menos un triangulito hasta aquí y tienes otra base. Entonces, ¿qué me vas a hacer? Por ejemplo, cuando tú acotes, lo vamos a hacer un poquito mejor. ¿Ya? Más o menos algo así es lo que tenemos, ¿verdad? Sí. Entonces, vas a acotar esto y ponte que esto te mide 6. Y ahora me vas a decir de que esto te mide 3. Me vas a hacer 6 más 3 dividido entre 2. Y aquí prácticamente tenemos 4.5, ¿verdad? Entonces, esta va a ser tu alto ahora. Este va a ser tu alto.
Ah, ya, ya. ¿Ya? Porque si estamos adoptando el criterio en el que ahora, por ejemplo, aquí que teníamos en el estribo, el alto era regular, ¿no ve? Después el largo igual era regular, pero ¿qué era irregular? El ancho, ¿verdad? Entonces hemos adoptado el mismo criterio. Entonces podemos adoptar el mismo criterio para lo que viene siendo el alto, ¿no? Es simplemente aplicar lo mismo que estamos haciendo, pero en otra parte, en otro uso, ¿ya? Eso sería más o menos el Y en detalle para la sillita excavación. ¿Cómo? auxiliar, en la sillita tiene 3 puntos irregulares, digamos. ¿Le meto cuadrado y rectángulo? ¿Cómo le hago? Para sacar el Aquí, área largo ancho. ese es eso, por ejemplo, ahora. Para la sillita tú puedes sacar... este sí está jodido ahora. Puedes desglosar como vimos el otro día. Por ejemplo, aquí puedes tú colocar para tu ítem, ¿no ve? Aquí vamos a colocar, digamos, no sé qué ítem será el hormigonado de la silla, pero tú, por ejemplo, lo puedes desglosar base de la silla. Aunque, bueno, yo lo haría así, si es que quizás no tendría alguien que me guíe, ¿no? Después, por ejemplo, este sería, la base de la silla va a ser más o menos este triángulo tipo trapecio de aquí, que más o menos dibujado sería algo así, ¿verdad? Porque aquí ya empieza lo que viene siendo esta otra parte, ¿verdad? Más o menos así está. ¿No ve? Sí, está bien. O puedo sacar Entonces tú, el promedio de sí, pues, los o tú, 3 puntos. claro, ahora tú, por ejemplo, ya vas a tener esto base 1, esto ponte que mide 3, esto ponte que mide 1. Y ahora, pero ya tienes este alto y tienes este largo, ¿verdad? Entonces puedes adoptar el mismo criterio. Entonces tú en la base de la silla vas a decir alto tantos, ancho tantos, largo tantos, ¿verdad? Y ahora, por ejemplo, vas a colocar el espaldar, por ejemplo, así yo lo pondría si yo hiciera el proyecto y pones tantos, tantos, ¿verdad? Porque esto ya es un rectángulo, ahí no tienes mucho problema. Y después tú me colocas, esto lo vamos a simplemente hacer doble, y aquí tú me colocas total, ¿verdad? Como vimos el otro día. Y aquí me sacas el total. Más o menos así es como lo podría hacer yo, y como quizás les recomendaría que lo hagan. Más o menos. Está bien, Auxi. Y el hormigonado de los estribos, no entiendo. No, no, hay una parte donde dice, tenemos que hacer aparecer el fierro que vamos a usar. No lo veo, sí. No, respecto a fierro, no. Porque hay una parte Recién, donde dice lanzado de vigas, pero el link creo que dijo que iba a pasarnos algo de lo que se va a gastar para usar la máquina para poner la viga. Eso era, eso igual no claro, tenía. sí. Más o menos te voy a dar este detalle. Espera un ratito. ¿Qué viene siendo prácticamente ese detalle? Por ejemplo, vamos a volver al paint que borramos hace rato, creo, si no me equivoco. ¿Dónde está? No eran dos paints. Bueno, ya. Vamos a borrar todo. Ya. Un ratito, por favor, me están hablando. Ya, perdóname. Ya, por ejemplo, ¿qué es lo que teníamos? Aquí teníamos los estribos, digamos, ¿no ves? Así, más o menos a grandes rasgos. Y aquí encimita de esto vendrían lo que son las sillas, ¿verdad? Así. Y más o menos visto en lateral sería algo así, ¿verdad? Prácticamente lo que nosotros vamos a hacer va a ser mandar a construir todo esto. Y ahora el lanzado de la viga, como les estaba explicando el otro día en clases, se considera como unidad global, ¿verdad? Porque lo que viene a considerarse es tanto transporte, me dijo el Inge que ya no vamos a hacer, quizás yo me excedí un poco contando esas cositas, pero lo que vamos a tener es una grúa que va a agarrar la viga que, por ejemplo, está prefabricada ahí no muy lejos de donde está el terreno, entonces la grúa se empalmará aquí con un cable, con un gancho,
y esta grúa lo que va a hacer es apoyar en los asientos, ¿verdad? Entonces, como les dijo el INGE, más o menos el costo por hora de una grúa es de $100, ¿no? Entonces, eso va a ir en el ítem, directamente va a ir en el app, ¿no? Eso va a ser lo que va a disparar ese valor. Porque si tú te fijas en los cómputos métricos, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener el ítem de lanzado de vigas, ¿verdad? Pero esto, ¿cómo vamos a contabilizar? Es lo que quizás muchos se están preguntando. Directamente, como está en unidad global, vamos a decir de que esto se va a considerar, ya sea si las 2 vigas vamos a pagar, digamos, o sea, si las 2 vigas vamos a poner en uno, va a ser solamente un lanzado de vigas, ¿verdad? Pero si de cada viga, digamos, nos va a contar uno, vamos a tener 2 lanzados en total. Sí, entonces, ¿será que el plano yo lo puedo dibujar en 3D para más o menos verlo más clarito? Porque las medidas creo que lo voy a mantener entonces y la excavación voy a esperar a que lo cambien, ¿no ve? En vez de 15. Claro, como todo está programado en Excel, simplemente es, hemos cambiado de 15 a 8, entonces cambias 8 y ya te bota el valor, ¿no ve? No hay mucho lío en eso, también eso nos dijo el INGE. Así que si tú trabajas con unos valores ahora y lo modificamos, no tendría que haber mucho problema porque todo está programado, ¿no? Ya Al está. dibujar, tal vez tú, como me dices, no ven AutoCAD y todo, ahí tal vez sí haya un poquito de problema, pero esos son los valores que vamos a trabajar ahora. Ya, ese 15.32, el Inge dijo, no ve, ustedes dibújenlo, tú le dices, Inge, yo dibujé, y con el auxiliar estábamos discutiendo un poco acerca de eso, que quizás el largo de la zapata ya no vale la pena que sea de 15.32. Como nuestro ancho de vía es de 4 metros, podríamos considerar simplemente un largo de zapatas o el largo de la zapata en total que sea de 6 metros o 8 metros, a lo mucho, ¿no? Y prácticamente los estribos estarían al medio, pero ese valor del estribo no cambiaríamos. Pero ahora si te fijas, al cambiar la longitud de la viga, o digo de la zapata, también estarías atentando contra el muro de pantalla, ¿verdad? Porque a un inicio el muro de pantalla estaba diseñado, como yo les dije, para soportar también a la zapata. Entonces ya también tendríamos que modificar las dimensiones del muro de pantalla más o menos a algo más razonable, ¿verdad? Porque este mismo tiene que descansar sobre la zapata. Este muro no tiene sus propias zapatas, se posa sobre el mismo que es para los estribos. Por eso es que la viga tenía esas dimensiones. Pero bueno, el Inge me dijo, no, no es así y está bien, le entiendo. ¿Y el de pantalla es necesario, el muro de pantalla? Sí, es necesario. Es un soporte lateral prácticamente. Este siempre va apoyado a los estribos con un encadenado y de alguna manera le da estabilidad a los estribos. Porque si tú te fijas, el estribo está en la mitad de lo que viene siendo la zapata. Entonces, esto con un golpecito lateral de un costado puede ceder tranquilamente. Incluso puede hacer de que la zapata se vaya hacia esta dirección y son los problemas clásicos de mecánica de suelos 2, ¿verdad? Entonces, para evitar eso, se colocan estos muros de pantalla. Si te das Porque cuenta, es por eso. en otras construcciones donde yo he visto, en vez de muros de pantalla, les sabían poner simplemente, ¿cómo se dice? Eh, Esas piedras que le ponen en una malla. Ah, sí. Eso es cuando se hace también el análisis como para luego a futuro colocar muros de contención, pero eso se coloca simplemente como que dentro de unos años vamos a hacer muros de contención, mientras tanto que esté estito, digamos, para evitar deslizamientos igual. Y generalmente lo dejan así porque ya no se toman el proyecto. Dicen, en tantos años se tiene que continuar, ¿verdad? Se tiene que hacer la segunda parte, pero nunca lo hacen en realidad, o son muy pocos los que hacen eso. Por eso estamos acostumbrados a ver solamente eso y no mucho muros de pantalla. Es más por la costumbre que por otra cosa. Ya está bien, no. Pero ahora el muro de ¿Ya? pantalla, ¿le meto zapata o sin zapata ahora?
No, sin zapata, sin zapata. Vamos a hacer que se pose directamente sobre la zapata que está sobre el estribo. ¿Ven? Porque tampoco eso hemos dicho con el Inge. Y Pero, bueno, cuando el muro de pantalla está separado de lo que viene siendo la zapata, por ejemplo, como les había dicho, esta era una zapata de estilo de corrito, ya que generalmente se hace para soportar muros o estribos, como es en este caso, pero bueno, creo que es algo que recién están empezando a aplicar, por eso el muro, no, el nombre no suena muy bien, no es muy conocido, y bueno, por eso también lo entiendo al Inge, que hay que trabajar nomás sobre lo que nos dice el plan, ¿verdad? Si los muros de pantalla no tienen zapatas y estos muros también se caen sobre la viga, sobre eso vamos a trabajar. Solo que ahora el muro de pantalla le vamos a bajar distancia, ¿ya? No va a ser, por ejemplo, hasta aquí teníamos una distancia de cuánto. Más o menos teníamos un ancho del muro de pantalla de 3,60. Como por ejemplo ahora va a ser de 4 aquí, ¿verdad? La zapata y 4 aquí, que va a ser 8 en total. Si esto era 3,60 podemos hacer una regla de 3. O nos podemos guiar en un valor estándar. Si queremos darle un poco más de pendiente a esto, entonces va a ser menor, ¿verdad? La distancia. Y si le queremos dar un poco más de pendiente, va a ser un poco más larga, ¿verdad? Esta inclinación va en función a eso y en función a esta altura. Nosotros podemos ir jugando con eso. Yo también estoy buscando más o menos proyectos parecidos respecto a puentes de esta magnitud. No hay muchos, la verdad. Yo me sorprendió cuando busqué en YouTube, porque más son cursos que dan webinars, no sé qué son ceras, que al final no te explican nada que te sirve, ¿no? Y yo he intentado buscar y averiguar por mis medios, para que es parte por parte, los asientos, los estribos y todo, y así estoy recién armando yo un esqueleto por mi propia cuenta, porque no encontré ningún proyecto que tenga todo lo que quizás nosotros queremos. Estoy averiguando ítem por ítem, especificaciones, detalles técnicos, y recién ir armando, digamos, un proyecto en realidad, como debería ser. Yo quisiera pedirles especificaciones técnicas más, pero ya es mucha tortura, la verdad. No, sí, no quiero matarlos tampoco, ¿no? A pesar de que no es muy grande, es muy tedioso hacer esa parte. ¿Ya? Eso sería más o menos cómo vamos a ir jugando con los muros de pantalla ahora. Porque si te fijas, afectar la dimensión de la zapata va a afectar el muro también, ¿verdad? entonces, ahora si la excavación va a ser de 8, ¿no ve ahora? Sí, yo creo que sí, muchacho. Ya está bien, Auxi, sí, solo haré eso por ahora. Ya, si no tienes más dudas, por favor, mándame el video por Telegram y yo lo voy a subir al grupo. Ahora, para los que me están escuchando de la clase, yo no subí las anteriores clases porque realmente no creí que valían la pena. Lo voy a subir esta noche, este video, para que lo tengan a medianoche y lo puedan trabajar todo el domingo, ¿ya? Discúlpenme si anteriores clases grabaron otras personas y yo no lo subí, simplemente no creía que iban a valer la pena porque iba a generar más confusiones. Pero más o menos esto ya es algo más claro porque el día viernes vimos en la clase con el Inge que habían varios detalles que teníamos que corregir y corroborar tanto él conmigo, ¿verdad? Entonces, por eso, muchachos, discúlpenme. Y bueno, lo puedes cortar, ya. Auxi, Bueno, no sería bueno si... tengo una pregunta. ¿Sí? Respecto a los precios unitarios, ¿vamos a tener todos los grupos uno general o dependiendo a lo que vayamos usando o investigando, por ejemplo, otros van a usar el precio del cemento a 60 bolivianos y nosotros a 50? ¿Va a ser igual válido? Yo creo que debería ser igual para todos, muchachos. Por ejemplo, quizás alguien dice cemento Canva, yo voy a usar 65, ¿no? Yo Cobose 50 pesitos, ¿no? Yo creo que vamos a manejar un estándar, ¿no? Como son vigas preesforzadas, lo más común que yo lo veo es de que se vaya a usar el cemento Canva, porque este proporciona una mejor resistencia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Más o menos eso es algo que yo te puedo decir. Yo creo que el Inge les va a decir, vamos a gastar tantos, manejen eso, no manejen otros datos. Al final yo voy a revisar y tengo que corroborar esos datos iniciales, que tienen que ser los mismos, ¿ya? Eso es lo principal. Entonces, también vamos a tener que detallar en el proyecto, por ejemplo, el precio jornal de un obrero. Eso igual vamos a ¿Sí? tener que incluirlo, ¿no? Eso lo vamos a hacer el martes. Vamos a desglosar los sapos. Por ejemplo, vamos a tener excavación de las zapatas, ¿verdad?
Y entonces vamos a tener, por así decirlo, un maestro, 2 ayudantes o simplemente obreros, ¿no ve? Y ponte de que el obrero me cobra el jornal 15 pesos, digamos, ¿no ve? Esos 15 pesos le pagas tú por 8 horas de trabajo al día. Entonces después te va a decir cuántos días va a tardar en trabajar. En excavar, ponte que son 8. Entonces 15 por 8, ¿cuánto es? Ese sería el precio. Y ahora, si está usando, por ejemplo, herramientas, es el 6% de ese costo directo. Y después, por ejemplo, el IT, que tú le vas a dar su comidita, su almuerzo, todo es el 10%. Entonces, esa sumatoria viene siendo el costo indirecto. Después sumas costo directo más costo indirecto y tienes el total del total del ítem. Ah, ya está bien, Auxi. Gracias por la aclaración. Más o menos eso es una explicacióncita a grandes rasgos de lo que van a hacer. De todas formas, yo tengo aquí un listado de ítems que vi cuando estaba viendo la materia de... Cuando yo vi Tecno con el ingeniero Dante, mi auxiliar era la auxiliar Ariela Paza, y él nos facilitó un Excel con varios listados, varios ítems, ¿ya? Y prácticamente es solo cambiarle los valores del cambio del dólar, la fecha, etcétera, etcétera, uno que otro cambiecito, que todo es en base a una revista, ¿ya? De construcción. Y solo es cambiar esos valores y yo quisiera que así lo hagan, porque así más o menos igual yo lo hice en mi proyecto. Y es un buen formato, es bastante presentable y también se ve bien, ¿ya? También a la vista, no simplemente de los demás es apreciable, sino que tú te puedes ubicar facilito en ese Excel. Si te preguntan algo, ese dato puedes responder, no te mareas viendo el Excel. Ya está bien, Auxi. Pero yo igual lo tengo, yo igual lo probé con Ariel. ¿Con eso o en base a eso nomás trabajo? Sí, vamos a trabajar más o menos en base a eso. Yo, por ejemplo, lo voy a buscar, creo que lo tengo en mi otra computadora, en la de escritorio, en la memoria y en una pendrive, creo. De todas maneras, si no me puedes facilitar y les comparto o tú les compartes y yo les digo que es tal cosa y con esto vamos a trabajar, ¿no? Siempre estamos para ayudarnos todos unos a otros. ¿Ya? Sí, lo que Me he yo dado te decía, tiempito para Auxi, explicarles, muchachos, tenía que explicarles a las dos, pero bueno, espero les haya servido y creo que mandaste el link en YouTube, lo grabaste, ¿verdad? no, es el link de cómo han construido unos puentes y creo que es parecido a lo que usted quería decir. Y yo decía, Ya, a ver, si lo podemos, significa. si lo podemos hacer el predimensionamiento del puente, yo quería hacerlo en 3D para verlo biencito y si tenían dudas, porque a veces el Inge dice una cosa y a veces cambia de opinión. Sí, ¿Qué es lo que en realidad dijo? ya. Hazlo un modelado con una zapata de 8 metros ahorita tú. Y en clases el día martes vas a decir de que lo has dibujado y te has dado cuenta más o menos de que ese valor de 15 no cuadraba. Pero ahora has respetado o incluso podemos manejar 6.15 de alto del estribo. Porque el Inge dijo, estas son sus palabras, yo no me he inventado, solo está mal ese alto y ese ancho. Creo que el resto vamos a mantener, dijo. Esas fueron